Adorando en espíritu y en verdad, basado en Juan 4:24. Está basado en bosquejo que dice cuál es el deber del cristiano, a quién debe adorar el cristiano y cómo debe adorar el cristiano. Juan 4:24 dice lo siguiente: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Estos son los pasajes más conocidos de la Biblia dentro de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos de memoria este pasaje. Es más, hasta las denominaciones lo conocen muy bien. Sin embargo, la triste realidad es que no todos lo interpretan bien, ni mucho menos lo aplican en sus vidas. Y vamos a analizar por qué. Este pasaje se puede interpretar de dos maneras: por medio de la interpretación contextual, o sea, del contexto, y por medio del principio que se encuentra en esta palabra. En esta ocasión vamos a analizar por principio que se encuentra en este pasaje. Para poder extraer ese principio que se encuentra, tenemos que estudiar los 3 puntos que vimos en el contexto. ¿Cuál es el deber del cristiano? ¿A quién debe adorar el cristiano? ¿Y cómo debe adorar el cristiano? Bajo esta tercera pregunta, estaremos analizando la actitud que el cristiano debe poseer para adorar, la autoridad para adorar. Vamos a entrar en materia, entonces. El deber del cristiano, el deber de nosotros como cristianos, es adorar a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué significa adorar? La palabra adorar significa referenciar a un ser, un objeto que se considera de rendir culto a Dios, eso dice el concepto del diccionario. En el idioma griego hay 3 palabras que se traducen a adorar, para analizar un poco más amplio. La palabra proskuneo, que aparece 70 veces en el Nuevo Testamento y siempre se traduce a adorar. Esta palabra significa hacer reverencia, dar obediencia, postrarse, besar la mano. Esta palabra los católicos creo que le tomaron en serio para el Papa, ¿no? Porque al Papa se le arrodillan, le besan la mano y le tratan como a Dios. La segunda palabra es sebomai y aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. 6 veces de las cuales se traduce adorar y 4 un equivalente a adorar, como venerar, honrar, reverenciar. La tercera palabra es la tregua y aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. 17 se traduce servir y 4 veces adorar. Esta palabra significa dar servicio, homenaje religioso. Entonces, de acuerdo al significado que hemos visto de la palabra adorar, podemos aprender que la adoración verdadera envuelve participación, ¿verdad? Como cristianos, hermanos, debemos ser participantes en la adoración y no espectadores. Un hombre dijo ir a la iglesia es el deporte de espectadores más grandes de América. Sin embargo, en la verdadera adoración, el que dirige los cantos, la cena del Señor, el predicador, los que están en el púlpito, no son actores y el resto de la congregación es la audiencia. No, sino ¿quién es la audiencia? Pues Dios. Dios es la audiencia, porque a Él vamos a adorarle todos, no solo los que están en el púlpito. Y nosotros los que adoramos, los que estamos llevando a cabo toda la congregación. Partiendo de ese principio, es muy importante lo que vamos a ver. Sin embargo, algunos van a los servicios de adoración como si fuese
un teatro de actuación asumiendo un papel de audiencia, a criticar, preguntándose cuánto tiempo van a ser detenidos en el servicio. Quieren salir rápido. Ya cuando se va a dar los anuncios, se paran en la puerta, cosa que se termina el culto y salen volados. Es debido a este falso concepto que tenemos de la adoración. Que muchos dicen, y yo jamás recibo nada de adorar. Hermanos, debemos darnos cuenta que adorar es una experiencia de dar lo mejor al Maestro, dar lo mejor a Dios, y no una experiencia de recibir algo, una recompensa. También debemos de tener en mente de cuando venimos al culto a adorar, no pensemos que con solo nuestra presencia ya estamos adorando. Todos debemos acercarnos a Dios y adorarlo de corazón. Eso hay que cambiar en la mentalidad de algunos hermanos. Recordemos que adorar significa venerar, honrar, reverenciar, algo que envuelve acción de nuestra parte. No es solamente estar presente pasivamente. Es triste ver en muchas congregaciones a hermanos que no cantan las alabanzas. Cantan otros, pero ellos permanecen callados. En vez de orar, andan viendo de un lado a otro, distraídos y no ponen su corazón en los servicios de adoración. Esto pasa en las congregaciones. También debemos tener en mente que solo porque la palabra adorar significa servir, no quiere decir que un hermano va a dejar de venir a los servicios de adoración porque se quedó ayudando a un vecino. Recordemos que cuando adorar se traduce servir, se está refiriendo a prestar homenaje o homenaje religioso a Dios, no a otras personas. Por lo tanto, no todo el servicio que prestamos en esta vida es adoración. El sentido común nos puede ayudar en no caer en el error. Por ejemplo, hermanos, ángeles ministraron a los hombres. Leamos Hebreos 1:14. ¿Quién me ayuda en la lectura? Hebreos 1:14. Hermanita Terry, ya está encontrando ahí. Hebreos 1:14. Doy lectura, hermano. Ya, mi Está, hermano. Ya hermano. le. Sí, porque no me Hebreos oye. 14 dice así: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ajá, está hablando de los ángeles. Dice, ¿acaso no son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos? ¿Quiénes son los que serán herederos? Nosotros, los cristianos. ¿Quiere decir que ellos adorarán a los hombres? No, pues no. Cristo vino a servir y no a ser servido. Mateo 28, digamos 20:28. Leamos, por favor. ¿Qué dices? ¿Quiere, hermano, que lean, por favor? Como Sí, el por hijo, favor. como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ajá.
Un segundito nomás que se me fue la señal aquí. Antes no estábamos muy lejos, ya le encuentro. Ya vimos de los ángeles, de las palabras. Ya. Mateo 20:28. En el siguiente cuadro. Ya. Sí. Ahí Mateo está. 20:28. Ya, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso querrá decir que Él vino a servirnos. ¿Cristo vino a adorar a los hombres? La respuesta es No, no, ¿verdad? Y en verdad es necesario que adoren, dice, no solamente con sinceridad, sino también conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 2:11 al 13 dice, ¿cómo alaban y adoraban a Dios los discípulos de Cristo? Leamos, por favor, Primera de Corintios 2:11. cualquier hermano. A ver, mi hermano Edwin, ya tiene. ¿Ya? Dice Primera de Corintios 2:11. Sí. Dice la palabra del Señor 11 al 13, sí. al 13. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y Ajá. nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ajá. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu. Estamos hablando del Espíritu, sino el Espíritu que proviene de Dios. Los discípulos enseñaban la palabra de Dios. Leamos Hechos 5:42. Mi hermano Octavio anda por ahí, creo. Estoy sin la Biblia, hermanito, disculpe. Hechos 5:42. A ver, los que están con Biblia. Santiago. Ya, Todos hermano. los soldados de Cristo deben estar con Biblia. Yo le leo a mi Ya. hermanito. Sí, mi hermanita. Bueno, gracias. Buenas noches, mis hermanos. La palabra de Dios dice, y cada día en el templo, dice, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Ajá. Gracias, hermanita. No cesaban de enseñar, dice, y predicar a Jesucristo. Ellos oraban a Dios en el nombre de Cristo. Leamos, eso pueden ver en Hechos 4:24 al 31, pero leamos solo el 30, por favor. Hechos 4:30.
Hechos 4:30. Sí, mi hermano, gracias. Dice, la palabra del Señor dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ajá, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y Colosenses 3:17, ¿alguna otro hermano? Han estado medios pasivos esta noche. Colosenses 3:17. Sí, Dice la palabra del Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ajá. Todas las oraciones, todo lo que hacemos, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Cantaban himnos. Eso está en Efesios 5:19. Cantando, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y en Colosenses 3:16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así hacían los primeros cristianos. Y nosotros debemos cantar todos, cada primer día de la semana en la cena del Señor. Hechos 2:42, leamos, por favor. Ese es facilito. Doy lectura, hermano Santiago. Gracias, Dice la palabra del Señor. Hechos mi hermano. 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ajá. Perseveraban. Perseveraban quiere decir que estaban siempre ahí, adorando a Dios. Como dice en Hechos 27, cada primer día de la semana se reunían. 5, ofrendaban. Primera de Corintios 16:1 dice en cuanto a la ofrenda para los santos, cada primer día de la semana pongan aparte algo con hayan prosperado. Y a veces nosotros en el culto vemos que un hermano cuando llega el rato la ofrenda mete la mano al bolsillo a buscar unos sueltitos. No llevan, como dice la palabra de Dios, ya separado para dar la ofrenda, sino que ese rato se buscan los sueltitos. Ese es el patrón dejado a los apóstoles, lo que acabamos de ver. Leamos segunda de Timoteo 1:13, por favor. Hermano Rogelio, ¿está por ahí? Segunda de No Timoteo, le veo yo. No he estado hoy noche. Hermanito Luis, a ver. Hermano Luis. segunda Timoteo, capítulo 1, verso 13. Así es. Sí. Dice, mi la hermano. palabra, dice la palabra de Dios, retén la forma de las sanas palabras que de nos oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ese es el patrón dejado por los apóstoles para nosotros. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Ya está todo escrito lo que tenemos que hacer. Dios no permite que el hombre sustituya esta adoración con un culto voluntario. Leamos Colosenses 2, el versículo 20 y el 23. Colosenses 2. El versículo 20 y el versículo 23. Dice la palabra del Señor. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos
del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? A preceptos. El 23. 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Ajá, gracias, mi hermano. Si habéis muerto con Cristo, dice. Nosotros ya morimos en el bautismo con Cristo. Ya a todos los rudimentos del mundo ya tenemos una forma de vida que nos da la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué si como vivieses en el mundo, dice, te sometes a tradiciones, a pretextos, en humildad, en duro trato al cuerpo? Ya viene Semana Santa, ya van a ver un montón de gente en las procesiones dándose latigazos, caminando de rodillas, cargando cruces y siguiéndole a un muñeco, siguiéndole a una imagen. Es decir, un culto inventado por los hombres. Por eso dicen Mateo 7:21, que todos sabemos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y esto debemos tomarle muy en serio y tratar de transmitir a la gente que no conoce. Porque esa gente, por ejemplo, dice Señor, Señor, y anda adorando, y anda gritando y saltando y pegándose y diciendo que se va a ir al cielito, hasta los cucuruchos y todo eso. Pero no hacen la voluntad de Dios, no hacen lo que está escrito aquí. ¿Qué pasará cuando lleguen? No van a poder entrar al reino de los cielos, pero ya va a ser tarde. Mateo 15 del 1 al 14. Solo leamos el 13 y el 14, por favor. Eso es lo que va a pasar con estas personas. Mateo 15. Mateo 15, el 13 y el 14. Ya. Dice la palabra del Señor. 13 y 14. Pero respondiendo él, les dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejad, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Terrible, ¿verdad? Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Se refiere a todas las denominaciones, a todos los que nos siguen la verdadera palabra de Dios, la sana doctrina. Pero si ya no quieren entender, dice, déjales. Ambos van a caer en el hoyo, dice, los que les guían y todos los millares de gente que les siguen. Segundo, ¿a quién debe adorar el cristiano? El cristiano siempre debe adorar a Dios. La Biblia repetidamente, enfáticamente nos enseña, Dios es el único al que debemos adorar. En Éxodo 20, del 1 al 5, el mandato fue, no tendrás dioses ajenos, ni los adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Es Dios mismo por medio de su palabra. En el versículo 5, yo soy el Señor tu Dios. En Mateo 4:10 dice, Cristo le contestó a Satanás cuando lo estaba tentando, al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. Ahora leamos Hebreos 12, 28 y 29 para ver qué nos dice. Hebreos
capítulo 12, verso 28 y 29 dice la palabra de Dios. Así que 29, mi recibiendo hermanito Luis. Sí. 28 y 29 o solo el 29. Hebreos 12, 28 y 29. Ok, dice la palabra de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Gracias, hermano. Sirvamos a quién? A Dios. Con temor, con reverencia. Porque además Dios es fuego consumidor. Dice que hemos recibido un reino inconmovible, por lo tanto debemos mostrar gratitud y ofrecer servicio aceptable a Dios. A veces parece que no entendemos todas estas cosas, porque hay hermanos que pasan en el culto haciendo cualquier cosa menos adorando. Para nosotros ser como hijos amados debemos adorar, poseyendo la actitud de nuestro Padre Celestial. Efesios 5, 1 y 2, leamos por favor. Dice la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Sed imitadores de Dios como hijos amados, dice. Andad en amor como también Cristo nos amó. Debemos entonces ser amorosos, respetuosos cuando oremos a Dios. Haciendo eso marcaremos la diferencia entre adoración a un ídolo y la adoración al Dios vivo. Salmo 115, 4, 8 es un buen pasaje para estudiar. Ahí habla de las estatuas que tienen oídos para oír, pero no oyen, de los ojos que tienen ojos para ver, pero no oyen, de la boca tienen boca para hablar, pero no oyen, de todos estos ídolos. Este es un buen pasaje para entender que cuando adoramos lo falso, nos hacemos como ellos, como lo falso. El principio se aplica a adorar al Dios vivo, no a una cosa muerta, aunque tenga ojos, nariz, boca, pelo, piernas y todo, pero está muerta. Adoremos al Dios vivo, seremos vivos y no muertos. De eso está hablando la palabra de Dios. Como Dios es el único a quien debemos adorar, hay otras cosas que están excluidas del servicio de adoración. Por ejemplo, los santos que ya han muerto están excluidos. Algo que la Iglesia Católica practica a pesar de que la Biblia no autoriza. Todo porque no saben el significado de la palabra santo. Nosotros sabemos que apenas Hebreos 9, 27 morimos y enseguida el juicio. Y ya no hay nada que hacer, ya está juzgado. Santo es todo aquel que ha sido santificado por medio de la obediencia al Evangelio. Leamos Filipenses 1, 1 y 2, por favor. Mi hermanito Jaime. Doy lectura, hermanito. Dice la palabra del Señor. Filipenses, versículo 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, Sí, siervos versículo. de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren, ahí está la palabra. Pablo
siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo. ¿Quiénes son todos los santos que estamos en Cristo? Todos nosotros, hermanos, todos los cristianos de la doctrina sana. Los ángeles excluidos. Leamos Hebreos 1:6. ¿Quién encontró? Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Dice la palabra del Señor. Hermanito Edwin, sí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ya, los ángeles de Dios tenían al Señor. Entonces, no se debe adorar a los ángeles. Ellos están excluidos de la adoración. El diablo está excluido. Obvio, Mateo 4:9, ¿qué nos dice? Bueno, ya les voy a leer. Todo esto te daré si postrado me adoras, le dijo al Señor Jesús. Si hay personas que adoran a Satanás, hacen misas diabólicas. Recién vi en las redes sociales que entraba un señor a un museo a hacer una misa diabólica. Y ahí le pegaron y le cogieron preso. A esos extremos están llegando. ¿Por qué? Porque no saben la palabra de Dios. Los padres están excluidos. En Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿Quién más está excluido? Los falsos dioses están excluidos. Desde luego, todo lo que es los falsos. Su tierra está llena de ídolos, se han arrodillado ante la obra de sus manos, dice Isaías 2:8. Los ídolos, los falsos dioses, no se debe adorar. Entonces el hombre debe adorar a Dios. La palabra debe nos muestra la necesidad que existe de adorar a Dios y hacer su voluntad. Se debe tener fe en Dios para agradarle. Hebreos 11:6 saben de memoria, ¿verdad? El que no sabe tiene que ir a estudiar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se debe nacer de nuevo. Juan 3:3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uno debe ser bautizado. Hechos 22:16 dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Le dijo a Pablo para que empiece su ministerio. Dios es espíritu. Por eso no se limita a un templo hecho de manos humanas. Aquí vemos que le dicen la casa de Dios, los católicos, los evangélicos, todos dicen la casa de Dios, pero leamos Hechos 17:24. Por favor, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Hechos 17:24. ¿24, mi hermano? Sí, mi hermanito Néstor. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es del Señor y del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Amén. Ahí está, mis hermanos. No habita en templos hechos de manos humanas. Entonces, ¿por qué andan diciendo, ay, la casa de Dios, el templo de Dios, siendo espíritu? Su presencia llena el universo, está en todas partes. Se puede adorar en todo lugar. La Biblia
habla figurativamente de ojos, oídos, alas de Dios, pero Dios es espíritu y por eso es eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente y debe ser adorado con toda reverencia. Isaías 6, 2 y 3 lo explica, dice, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo? Agradándole con temor y con reverencia, porque Dios es fuego consumidor, como leímos en Hebreos 12, 29. La lista de los actos de culto inventados por los hombres es interminable. Aquí les voy a dar unos poquitos nomás. Por ejemplo, la confesión auricular, ir a confesarle al curita en la oreja, el bautizo de los infantes por aspersión, el bautizo por los muertos, quemar incienso, canonizar a los santos, celibato del clero, la extrema unción, la invocación a María y los santos, oraciones por las almas, en el purgatorio, penitencia al rosario, la misa, la señal de la cruz, el uso de instrumentos de música, el rociar agua bendita, el diezmo, y me puedo pasar un buen rato diciéndoles todas las cosas. Ahora bien, ¿quién negaría por qué? Por lo menos algunas de estas cosas son tradiciones de los hombres. Todas estas son tradiciones de los hombres y son rechazadas por el Señor. Leamos Mateo 15:13, por favor. 15:13. Dice la palabra del Señor en Mateo 15:13. Sí, mi hermano. Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Eso les espera. Eso les espera. Punto 3. ¿Cómo se debe adorar? La actitud que el cristiano debe poseer en espíritu. ¿Qué significa adorar en espíritu? Adorar en espíritu significa adorar con el corazón, con todo nuestro ser, según dice Lucas 10:27. Leamos, por favor. ¿Quién tiene a la mano? Lucas 10:27. Ya. Lucas 10:27. Sí, mi hermano. Dice la palabra del Señor. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús dijo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en eso estaba toda la ley reunida. Entonces lo que está diciéndonos es que debemos amarlo con todo nuestro corazón. Por lo tanto, cuando adoremos a Dios, no adoremos solo de labios, solamente rezando una oración sin sentido, sino pongamos todo nuestro ser cuando adoramos. No seamos como los fariseos. Mateo 15:7-9 leamos. ¿Qué hacían los fariseos? Mateo 15:7. Dice la palabra del Señor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Leo el 8. Así hasta el 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Podemos caer en eso, hermanos. Ser hipócritas. Porque le adoramos con un corazón lejano. ¿Y qué dice Dios? En vano me honran.
Debemos tener en mente que la adoración a Dios es muy importante y se necesita tener una preparación y participación. La autoridad para adorar en verdad. ¿Qué significa adorar en verdad? Adorar en verdad significa adorar a Dios conforme a su palabra, conforme a la sana doctrina, conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Por lo tanto, debemos hacer lo que Dios dice, de la manera que Dios quiere que lo hagamos, para el propósito que Él quiere que lo hagamos. No importa el costo de lo que Él nos pida que hagamos. En pocas palabras, todo lo que hagamos debe ser autorizado y hecho en el nombre por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, dice, todo, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que está autorizado en los servicios de adoración, en el culto que hacemos en las congregaciones? Las alabanzas, el canto. Todos debemos de cantar, dice Efesios 5:19. El texto dice, hablando entre vosotros, lo cual excluye los coros, cuartetos, solistas, instrumentos musicales, ya que el texto no los menciona, y si los mencionara tendríamos que tocar el instrumento, un instrumento cualquiera que sea, toda la congregación, porque envuelve a todos. Una vez un hermano quería traer un coro acá a la congregación. Le dije, enséñeme dónde dice que la palabra autoriza que se adore con coros en el culto. Claro que no pudo. ¿Por qué? Porque se está adorando al hombre, el estudio de la Biblia y la predicación. Hechos 2:42, que ya leímos. Hechos 2:42, ahí mismo también. Participación en la Santa Cena, que ya leímos. Participación en la ofrenda, que ya leímos. Si no adoramos a Dios en espíritu y en verdad conforme a su palabra, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Recordemos a Nadab y Abiú en Levíticos 10:1-2. Prendieron un fuego extraño. ¿Y qué les pasó? Los consumió el mismo fuego. Los consumió, Dios los mató. Pablo siempre oraba por los hermanos en Cristo. Leamos Romanos 1:9. Sí, vamos a leerle. Romanos 1:9. Yo le leo a mi hermanito Santiago. Romanos Gracias, mi 9. hermanita Patricia. Léale, por favor. Dios sabe cuántas veces lo recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Así era el apóstol Pablo, a quien sirvo en mi espíritu, dice. También leamos, por favor, Efesios 6:18. Usted mismo, mi hermanita, puede ser. Ya, mi hermano, ya le leo. La palabra de Dios dice. Sí. Oren en espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Esta palabra es para nosotros, hermanos. Esta palabra es para practicarla en el culto nosotros.
Y todos los días cuando oremos tenemos que hacerlo. En todo tiempo, dice, en toda oración y súplica al Señor. Con todo nuestro corazón y en espíritu y en verdad. La adoración que Dios desea no es carnal, ni para diversión, ni superficial, ni una formalidad fría, solo de labios, sino espiritual. El Señor quiere sacrificios espirituales no solamente en las reuniones de la iglesia, sino también en nuestra vida, que nuestra vida sea diferente, nuestra vida de todos los días. Pablo, predicando en Atenas, dijo en Hechos 17, 24 y 29, que ya leímos, que no habita en templos hechos de manos humanas Dios. No debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, a plata, escultura, por más bonita que sea la escultura. No tiene nada que ver, por eso es necesario que adoremos de corazón. Dice en Romanos 6:17, habéis obedecido de corazón. Es decir, con entendimiento, con buena voluntad, con amor y gozo. Leamos 2 Corintios 8:24, por favor. Segunda de Corintios Ya. 8:24. Sí, 8:24. A ver, segunda de Corintios 8:24, ¿no da? sí, mi hermano. 2 Corintios 8:24. Ya. Dice la palabra del Señor. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloria, a ver, de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Ajá. Mostrad todos ustedes la prueba de vuestro amor, dice. O sea, nuestra vida debe ser diferente. Nosotros como cristianos, no solamente en el culto de adoración, debemos vivir adorando a Dios Prueba de vuestro amor. y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, sino en nuestra vida particular. Por eso dice, mostrad. Es necesario evitar dos cosas. Uno, el culto basado en los mandamientos de los hombres. Y dos, el culto, aunque basado en la verdad, sea una formalidad fría. Sabemos acerca de los excesos de los evangélicos, carismáticos, pero por eso no debemos suprimir nuestra emoción y nuestra alegría por estar en el culto. Pero moderadamente, Jesús nos enseña que es necesario preparar el corazón para adorar a Dios, para alabar a Dios. Salmos 107:8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Quién encontró? Yo le leo a mi hermanito Santiago. Salmo 108 o 107. 107, verso 8. La palabra de Dios dice, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Miren, hermanos, esto es lo que debemos hacer nosotros. Alabar a Dios por todas las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ha sacado de la oscuridad a la luz. Porque nos ha sacado de la oscuridad a su reino aquí en la tierra. Y por las promesas que tenemos. Estamos conscientes de esas maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida al cambiar nuestra mentalidad, nuestra vida, nuestra forma de ser. Cuando
nosotros entendemos eso, en realidad amamos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Es necesario estar preparados para acercarnos a su trono. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, hallar el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, dice. ¿Por qué? Porque estamos preparados, porque sabemos el amor de Dios y nuestro culto, nuestras pruebas de la vida que requieren la ayuda constante y apropiada para la ocasión. Tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos a la derecha de Dios. ¿Quién es? El mismo Dios. Y si oramos en fe, según nos manda, recibiremos todo lo necesario. Leamos Hebreos 10:22, por favor. ¿Qué nos dice? ¿Quién tiene? Hebreos 10:22. Sí, mi hermana. Dice la palabra del Señor, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. O sea, confiados, con certidumbre, con fe, porque ya sabemos cómo hemos estado adorando a Dios. Pero ¿acerca a qué? A Dios y su trono de gracia, dice, en oración y culto y servicio. Finalmente, al cielo mismo, después de la resurrección, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo según las condiciones que siguen, con corazón sincero, libre de hipocresía, libre de profesión exterior, en plena certidumbre de fe, dice, libre de dudas respecto a Dios y a sus promesas, creyendo que Dios nos aceptará en virtud de la muerte de Cristo, porque Él ya pagó por nuestros pecados, ya somos deudores a Cristo ahora. La fe produce esta plena certidumbre. Santiago 1:6 dice, no dudando nada. En Marcos 9:22 y 23, el padre del hijo endemoniado en esa parábola le pidió ayuda a Jesús diciéndole, si puedes hacer algo, le dijo al Señor Jesús, mi hijo se hace daño. Jesús le dijo, si tú puedes. Entonces el padre endemoniado dijo, anótese en Marcos 9:22 y 23 para que lo analice. Y dijo, si cree, ayuda a mi incredulidad, le dijo al Señor Jesús. Este caso bien ilustra pedir sin fe, pedir sin creer, pedir sin estar seguro, con dudas. La razón por eso se explica claramente en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué asistimos al culto de adoración? ¿Para ver a otros o para ser visto por ellos? ¿Cuál es mi motivación? Hágase todo decentemente y con orden, dice en 1 Corintios 14:40. Después de cada reunión de la iglesia debemos preguntarnos, ¿alabé a Dios de todo corazón? ¿Salgo edificado y más animado por el servicio de Dios? ¿Cómo ha influido en mí el culto? Debemos hacernos esas preguntas, hermanos. Para concluir, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Cuál es nuestro deber? Adorar, pero adorar en espíritu y en verdad. ¿A quién debemos adorar? A Dios, a nadie más. ¿Cómo debemos adorar a Dios? En espíritu, en actitud correcta, en verdad con lo que Dios autoriza por medio de su palabra. ¿Estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad?
Cada uno hágase esa pregunta. Si no lo está haciendo, pues debemos cambiar. Dios nos da esa oportunidad para cambiar desde ahora. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias, mis hermanos. Le entrego la plataforma al hermano Jaimito.